La dacha rusa, ¿por qué estoy hablando de ella? Porque pues la cultura es algo que une a un colectivo, grupo de personas que viven en el mismo periodo de tiempo y que están vinculadas entre sí con una forma de organización social. De aquí se deduce que la cultura es una forma de comunicación y que cualquier cultura que sirve para la comunicación social es una lengua y por consiguiente la cultura es forma de comunicación. Pero ¿qué cultura nos interesa? Nos interesa aquella cultura del día a día, las costumbres y los hábitos nacionales, lo que en ruso se llama con una palabra que es byt. Se trata de aspectos de la vida cotidiana con los que cualquier persona se encuentra en su vida normal y de los que uno ni siquiera se da cuenta y bueno, ni de lo que se percata, ¿no? De los que se percatan. Una parte importante de la cultura rusa, y es un interesante fenómeno social, es la dacha. El significado de este vocablo cambiaba con el tiempo y en diferentes siglos tenía conceptos diferentes. Dacha, es una palabra que a ningún ruso lo deja indiferente. Unos la aman, otras personas odian la dacha, porque hay que trabajar ahí. El significado de la palabra dacha proviene del sustantivo ruso de acción que significaba dar o regalar y que con el desarrollo histórico de esta palabra llegó a unir la acción, el lugar de acción y el resultado de la acción. En el siglo XVIII empezó a denominarse dacha una hacienda cercana a la ciudad regalada por el zar ruso Pedro el Grande a sus súbditos. Entonces estas dachas se encontraban camino de San Petersburgo, y donde pasaba Pedro el Grande su verano, y entonces él pasaba junto a estas dachas para poder vigilar cómo estaban sus súbditos y si estaban pasando su tiempo de ocio de igual manera como en Europa. ¿Vale? Entonces, a mediados del siglo XVIII, dacha ya se entiende como una casa, una hacienda que consiste de una parcela grande de tierra con un jardín que se encuentra en las afueras de la ciudad y que se utiliza para vivir solamente y exclusivamente en verano. Pertenece a las familias aristocráticas rusas y se hereda. Pues entonces, dacha no es solamente una casa en el campo, en el monte, como se podría pensar, es toda una cultura y una tradición arraigada en los tiempos. El gran poeta ruso Alexander Pushkin escribe en una de sus obras literarias en prosa inacabadas. Los visitantes iban reuniéndose en la dacha. La sala se llenaba de damas y caballeros que vinieron a la vez del teatro donde se presentaba una ópera italiana nueva. Poco a poco se estableció el orden. Las damas ocuparon sus lugares en los sofás. Un grupito de hombres se reunió junto a ellas. Los jugadores de whist se sentaron a las mesas. Solo unos cuantos jóvenes quedaron de pie. En el balcón permanecían sentados dos hombres. Uno de ellos, un viajero español, parecía disfrutar vivamente del encanto de la noche del norte. Miraba fascinado el cielo claro y pálido, el majestuoso río Neva, iluminado con una luz incomprensible, y las dachas cercanas que se dibujaban en la transparente oscuridad. «Qué bonita es la noche norteña suya», pronunció por fin el español. «¿Y cómo no añorar sus preciosidades aún estando bajo el cielo de mi patria?» Uno de nuestros poetas, le contestó el otro hombre, la comparó con una bella mujer rusa blanquecina. «Confieso que una italiana o española morena y de ojos negros, llena de vida y ternura del mediodía, me capta más la imaginación. Pero el discurso entre la brunette et la blonde no está resuelto todavía». El muy famoso historiador ruso Nikolai Karamzin comentó en el año 1803 que Moscú prácticamente quedaba vacía porque todos los ciudadanos se iban a sus dachas para veranear. En los años 30 del siglo XIX era considerado bueno para la salud pasar el verano, que en Rusia es muy corto, de paso se ha dicho, fuera de la ciudad. Se convierte en algo casi obligatorio. Los que no tenían sus propias dachas de verano las alquilaban.
Y los campesinos, para ganarse dinero, empezaron a reconstruir sus casas para que los ciudadanos pudieran alquilarlas. Pero lo más importante para un ciudadano, para un moscovita o de San Petersburgo, que una dacha tuviera una terraza. Si no había terraza, no la alquilaban. Y por eso los campesinos, por muy astutos que eran capaces de colgar un balcón en el que a duras penas cabían 2 personas, lo fijaban así con un par de tablas y decían, una verdadera terraza. Y realmente se alquilaba y entonces pues el piso de la terraza chirriaba, las patas de las sillas se hundían en las hendiduras, pero todos estaban contentos. Entonces las casas estaban adornadas con un sinfín de tallas de madera y para atraer, sí, de tallas de madera. El pasatiempo favorito de los... Sí, estos son la imagen de unas dachas del siglo ya XIX, ¿no? Entonces, el pasatiempo favorito de los habitantes de las dachas, también otra dacha más, sí, pues consistía en vestirse en ropas bonitas, pasear por los bosques, campos, organizar bailes, tertulias literarias, tomar té al aire libre. Y pues entonces, pero la idea es que en la cultura rusa, en la sociedad rusa, los rusos aman a la naturaleza, ¿no? Y les encanta estar al aire libre, y por el clima, por el tema del clima, quizás en verano aprovechamos mucho este tiempo corto cuando podemos pasar mucho tiempo al aire libre sin ponernos ropas muy abrigadas. Entonces quizás por eso, y bueno, pues en el siglo XIX, con el desarrollo de la técnica y sobre todo del ferrocarril, porque se empezaron a construir carreteras ferroviarias, se empezaron a construir puentes en diferentes pueblos, entonces apareció una capa social, digamos, que eran los ingenieros, los médicos, y estas personas tenían educación universitaria, y había también funcionarios de distintos rangos. Estoy hablando de los tiempos de Chekhov, ¿no? Anton Chekhov, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y como esta gente ya tenía dinero y alquilaba las casas o las compraba y vivía muy bien, y así describe el escritor ruso Anton Chekhov una dacha en su obra que así se llama, Dacha Nueva. Una vez la esposa del ingeniero Kucherov vino a verme. A ella le gustaron las orillas del río y la fabulosa vista al valle verde de los pueblecitos, iglesias, rebaños, y ella le pidió a su esposo que comprara una pequeña parcela y construyera allí una dacha. El marido le obedeció. Compró 20 diezmos de terreno en la orilla alta, en un claro del bosque, donde antes vagabundeaban las vacas del pueblo cercano. Construyeron una casa bonita de 2 pisos, con terraza, balcones, una torre con aguja en la que los domingos ondulaba una bandera. La construyeron en solo 3 meses y luego todo el invierno plantaron árboles grandes, y cuando vino la primavera y todo alrededor se puso verde, en la nueva hacienda había arboledas. El jardinero y 2 trabajadores en delantales blancos trabajaban junto a la casa. Fluía una fuentecita y un globo de cristal lucía tan fuerte que el mirarlo producía dolor. Y esta hacienda ya tenía nombre, Dacha Nueva. Pues sí, en aquellas épocas se organizaban tertulias literarias, sí, pasa por favor, teatro, libre conversación, tomaban té, etc. Y ahora, pues sí, pero esto terminó cuando se acabó, esta parte de la cultura desapareció, ¿no? Y llegaron los tiempos soviéticos. Y cómo cambia la dacha, la palabra se mantiene viva, pero ha cambiado su concepto, la idea se ha cambiado. En los tiempos soviéticos, Stalin firma el decreto que otorga a los ciudadanos soviéticos del derecho de utilizar las tierras estatales para plantar hortalizas y criar sus huertos y jardines para la manutención de sus familias. Es que hay que tener en cuenta cuál era la situación histórica
de esos momentos, ¿no? En la Unión Soviética además no existía la propiedad privada, por eso los trabajadores podían solo utilizar estas parcelas para fines de cultivo de verduras y frutas, pero se prohibía la construcción de cualquier tipo de vivienda. Estas dachas, las que vemos aquí, como podemos ver, las parcelas son muy pequeñas, pero aquí sí hay casas. Bueno, las construían de aquel material que podían encontrar. Las pintaban con aquella pintura que podían comprar, ¿no? Pero sí, y estas parcelas eran necesarias para que una familia pudiera vivir todo el invierno comiendo los productos de su propio cultivo. Y puedo decir que realmente eran muy sabrosos, se salaban pepinos, tomates, col, o sea, todo lo que se podía cultivar, manzanas, peras, todo lo que luego se guardaba y se comía a lo largo, así se vivía bien, ¿no? Entonces, todos eran iguales en aquellos tiempos, y todos tenían el mismo tamaño de parcela. En los tiempos de Leonid Brezhnev, el secretario general del Partido Socialista Soviético, seguían repartiéndose los terrenos para uso familiar, pero ya se podían vender y ya se podían comprar. Sí. Entonces, todas las dachas prácticamente que ahora tenemos son herencia de aquellos tiempos. La palabra dacha también adquiere otro sentido en los tiempos soviéticos. Es el lugar de descanso de los funcionarios soviéticos que ocupaban cargos altos. En aquellas dachas estatales había de todo: personal que cuidaba de los edificios, de los jardines, cocineros, camareros, empleados de limpieza. Un funcionario tenía el derecho de utilizar la dacha estatal mientras ocupaba el cargo. Cuando un funcionario se jubilaba, dejaba de usar la dacha estatal. Stalin tenía 7 dachas. Las dachas estaban construidas con el estilo, dicen, de laberinto. Entonces, él, por ejemplo, una habitación podía tener 5 puertas, porque él no quería que nadie supiera dónde se encontraba en cualquier momento de su día. Y además, todas las paredes, todos los materiales que se utilizaban, apagaban el sonido. Porque él, por ejemplo, llevaba botas de cuero militares que crujían al andar, y para que nadie oyera dónde estaba, pues se usaban estos materiales. 7 dachas tenía, se mantienen ahora, son como museos, pues si la gente va a visitar esas dachas. Y hablando, volvemos a nuestro siglo, que es el siglo XXI, las dachas siguen existiendo. Aquí vemos un ejemplo. Siguen en sus dos conceptos: dachas privadas, casas para vivir en verano, y las dachas estatales que acabo de mencionar. Es interesante que para definir las casas donde se vive todo el año se utiliza otra palabra: dom, casa. Vale, entonces la gente hoy en día sigue viniendo a sus casas de campo para pasar los fines de semana y las vacaciones. Si siguen cultivando huertos y jardines, eso sí, pero ahora por todos lados se ven céspedes, lo que era imposible en los tiempos soviéticos. Hay gran variedad de flores, plantas raras, etc. Piscinas provisionales, pabellones, parterres hechos por los dueños según sus gustos. Aquí podemos ver, por ejemplo, en esta fotografía, es un shashlik. Es como pinchos morunos, ¿no? Es muy famoso, este pasatiempo es muy famoso en la dacha rusa. Se reúne la familia, todos los amigos, se asa la carne, así, de esta forma, y todos encantados, ¿no? Vale. Y ahora son muy populares los programas en la televisión que cuentan cómo hacer el diseño. Este es un pabellón, por ejemplo, un ejemplo de un pabellón que se construye en una dacha, así. Y sí, hay muchos programas de televisión que cuentan cómo hacer las obras en la dacha, cómo decorarlo, pero lo interesante es que participan diseñadores profesionales